El sol apenas había salido cuando un hombre sencillo decidió salir de casa con el corazón inquieto. «Quiero ser tratado como cualquiera», murmuró antes de entrar al banco que él mismo fundó. Allí, vestido como siempre estuvo, fue recibido con desprecio por quienes olvidaron el propósito de la institución. Pero lo que ocurrió cuando revelaron quién era realmente cambiaría para siempre el destino de ese lugar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol apenas había salido cuando Joaquín de la Sierra se despertó aquella mañana de jueves. Sus ojos cansados se abrieron despacio, acostumbrados al resplandor que comenzaba a invadir la sencilla habitación a través de la ventana de madera. A sus 63 años, aquel hombre llevaba en el rostro las marcas de una vida entera dedicada al trabajo duro. Arrugas profundas alrededor de los ojos contaban historias de días bajo el sol abrasador del interior de Extremadura, en la pequeña Cáceres, donde había nacido y crecido entre el suelo de tierra y la esperanza de días mejores. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en las articulaciones, pero con la misma disposición de siempre. Se calzó las botas gastadas que estaban al lado de la cama y caminó hasta la cocina de la finca. La casa, aunque ahora era cómoda, mantenía la sencillez que siempre había formado parte de su esencia. Nada de lujos innecesarios, nada de ostentación. Solo lo esencial, organizado y limpio, tal como a su difunta esposa, doña Concepción, siempre le había gustado mantenerlo. Hacía 5 años que ella se había ido, llevándose consigo la alegría que iluminaba aquellas estancias. Desde entonces, Joaquín vivía solo para el trabajo y para el propósito que había construido a lo largo de décadas, ayudar a quien lo necesitara. Era así como honraba su memoria, haciendo el bien que juntos siempre soñaron hacer. Preparó el café solo y fuerte, como había aprendido de niño, cuando ni siquiera estaba seguro de si tendría qué comer al día siguiente. Se sentó a la mesa de madera rústica y dejó que sus pensamientos vagaran por el pasado. Recordó cuando tenía solo 7 años y ya se despertaba antes del amanecer para ayudar al viejo Sebastián en la finca vecina. En aquella época no existía la infancia, existía la supervivencia. Su padre se había marchado pronto, dejándolos a él y a su madre a su suerte, y ella hizo lo que pudo hasta que le faltaron las fuerzas. Después fue solo él, las ganas de vivir y la certeza de que rendirse no era una opción. Tomó el último sorbo de café y se levantó. Necesitaba hacer la ronda matutina por la finca antes de ir a la ciudad. En los últimos días, algo le había estado inquietando el corazón. Comentarios sueltos, miradas incómodas, palabras que llegaban a sus oídos como susurros inquietantes. La gente hablaba del Banco Esperanza, la institución financiera que él había creado hacía 15 años, con el propósito de transformar vidas como la suya, había sido transformada un día. La idea del banco había nacido de un dolor antiguo. Joaquín nunca olvidó el día en que, ya adulto, después de ahorrar durante años trabajando en fincas ajenas, intentó conseguir un préstamo para comprar su primer trozo de tierra. Vestido con su ropa sencilla, sombrero de paja en la cabeza, fue a un banco en la ciudad. La humillación que sufrió aquel día marcó su alma para siempre. Miradas de desprecio, risas contenidas, preguntas hechas con desdén. Lo trataron como si fuera menos que nada, como si un hombre de campo no tuviera derecho a soñar. Salió de allí con las manos vacías y el corazón roto, pero con una promesa silenciosa. Si algún día tenía la oportunidad, crearía algo diferente. Y lo creó. Después de años de arduo trabajo, consiguió comprar aquel trozo de tierra que muchos consideraban improductivo. Con dedicación, paciencia y el conocimiento que había acumulado observando a los más experimentados, transformó aquel suelo en una de las propiedades rurales más prósperas de la región. El ganado se multiplicó, las cosechas florecieron, los negocios crecieron. Con cada nuevo éxito, Joaquín seguía siendo el mismo, humilde, trabajador, sencillo.
La fortuna que construyó no cambió quién era por dentro. Cuando finalmente decidió abrir el Banco Esperanza, se aseguró de que fuera diferente. Un lugar donde personas como él, de orígenes humildes, pudieran encontrar oportunidades reales, crédito justo, orientación verdadera, respeto por encima de todo. Contrató a personas que compartían esa visión, formó un equipo comprometido con la misión de servir, no de juzgar. Y durante años funcionó exactamente como lo había soñado. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Las conversaciones que llegaban a sus oídos eran perturbadoras. Doña Marilena, una agricultora que conocía desde niño, comentó en el mercado que la habían atendido mal en el banco. Don José, dueño de una pequeña tienda de ultramarinos, dijo que sentía vergüenza de entrar en la sucursal, pues los empleados lo trataban con frialdad. Jóvenes emprendedores que buscaban apoyo para empezar negocios relataban barreras absurdas, exigencias sin sentido, humillaciones veladas. Joaquín quería creer que eran malentendidos. Al fin y al cabo, confiaba en Diego Almeida, el director general que había contratado hacía 8 años. Diego había llegado con excelentes recomendaciones, un currículum impecable, experiencia en grandes instituciones financieras. Fue él quien modernizó el banco, quien implementó sistemas eficientes, quien expandió las operaciones. Los informes que presentaba eran siempre positivos: beneficios crecientes, cartera de clientes ampliada, operaciones exitosas. Joaquín, ocupado con la finca y confiando en los números, nunca había cuestionado los métodos, pero ahora los susurros se convertían en gritos en su conciencia. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. No como el dueño, no con un anuncio previo, no con alfombra roja y discursos ensayados. Quería ser tratado como cualquier persona común. Quería sentir en su propia piel lo que sus clientes estaban sintiendo. Caminó por los pastos de la finca, observando el ganado que pastaba tranquilamente. Aquellos animales representaban cada gota de sudor que había derramado a lo largo de su vida. Se detuvo ante una cerca recién construida y apoyó las manos en la madera áspera. El viento de la mañana traía el olor a tierra mojada, y por un instante se dejó llevar por los recuerdos. Recordó a Concepción, su amada esposa, y cómo ella siempre había sido su fortaleza. La conoció cuando aún era un muchacho sin nada más que sueños. Ella era hija de un pequeño comerciante de la ciudad y podría haber elegido a alguien con más posesiones, pero vio en él algo que pocos percibían: un corazón decidido y honesto. Se casaron en una ceremonia sencilla y ella lo acompañó en cada paso del camino. Trabajó a su lado, creyó cuando nadie más creía, secó sus lágrimas en las noches difíciles y celebró cada pequeña victoria como si fuera el mayor logro del mundo. Cuando finalmente prosperaron, Concepción nunca perdió la humildad. Siguió frecuentando los mismos mercados, hablando con la misma gente, ayudando a quien lo necesitaba. Fue ella quien lo animó a crear el banco. Fue ella quien dijo que su riqueza solo tenía sentido si podía iluminar el camino de otras personas. Y cuando ella partió, dejando un vacío que nada llenaría, Joaquín prometió que honraría ese legado. Pero, ¿realmente lo estaba honrando? La preocupación crecía dentro de él como una sombra que se extendía. Volvió a casa, se cambió y se puso su ropa de trabajo más sencilla: vaqueros desgastados, camisa de cuadros de manga larga, botas gastadas y el sombrero de paja que usaba desde siempre. Se miró en el espejo y vio exactamente lo que era: un hombre de campo marcado por el tiempo y el trabajo. Ningún signo de riqueza, ningún indicio de poder. Solo Joaquín, el finquero, decidió que ese día visitaría la sucursal principal del Banco Esperanza en Madrid, la gran ciudad más cercana donde se encontraba la sede. Entraría como un cliente común, solicitaría un servicio simple y observaría cómo lo trataban. La verdad, él lo sabía. Siempre aparecía cuando las máscaras caían. Se subió a su vieja camioneta, la misma que usaba para ir a la ciudad a hacer la compra, y siguió por el camino de tierra que llevaba a la autovía. El paisaje a su
Alrededor era familiar. Campos verdes, árboles dispersos, el cielo azul infinito. Mientras conducía, su mente no paraba de trabajar. ¿Y si los comentarios eran ciertos? ¿Y si el banco que había creado para acoger estaba rechazando? ¿Y si todo por lo que había luchado se había distorsionado? El viaje duró poco más de 1 hora. Al llegar a Madrid, sintió el contraste entre el ritmo acelerado de la ciudad y la tranquilidad del campo. Aparcó la camioneta en una calle lateral y caminó hasta la sucursal principal del Banco Esperanza. El edificio era moderno, con cristales espejados y una fachada imponente. Al acercarse, notó los carteles en la entrada. Club Premium, atención VIP, exclusividad para clientes Select. Aquello no existía cuando el banco se inauguró. Respiró hondo y entró. El ambiente interior era amplio, climatizado, con una decoración sofisticada. A un lado había un área separada por mamparas de cristal, donde clientes bien vestidos eran atendidos en cómodos sillones, con café servido y sonrisas cordiales por todas partes. Al otro lado, una cola común, donde personas de apariencia más sencilla esperaban de pie, sin ninguna comodidad adicional, bajo las miradas apresuradas de los empleados. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Se dirigió a la cola común y se quedó allí esperando su turno. Observó todo a su alrededor. Los empleados que circulaban por el área VIP eran atentos, pacientes, solícitos. En cambio, los que atendían en el área común parecían apresurados, indiferentes, casi irritados por la presencia de los clientes. Una señora mayor, probablemente una agricultora como tantas que él conocía, intentaba explicar algo a una joven empleada que la interrumpía con impaciencia, hablando en términos técnicos que la confundían aún más. Cuando finalmente llegó su turno, fue llamado por un joven de no más de 25 años, con gomina en el pelo y una expresión de aburrimiento en el rostro. Joaquín se acercó a la ventanilla y, con la voz tranquila que siempre había usado, dijo que le gustaría comprobar el saldo de su cuenta y quizás hacer una operación simple. El empleado lo miró de arriba a abajo, una mirada que Joaquín conocía bien. Era la mirada que decía, «Tú no deberías estar aquí». El joven suspiró y le pidió sus documentos de forma mecánica. Joaquín le entregó su DNI. El empleado introdujo los datos en el ordenador, pero pronto frunció el ceño. «Necesitamos más información», dijo sin siquiera mirar a Joaquín. «¿Tiene un justificante de domicilio reciente y un justificante de ingresos? Quizás sea mejor que vuelva otro día con toda la documentación, porque sin eso no podemos continuar». Joaquín explicó que vivía en la finca desde hacía décadas y que la dirección estaba registrada en el sistema. El empleado puso los ojos en blanco de forma casi imperceptible, pero Joaquín se dio cuenta. El joven hizo algunas preguntas más, todas con un tono que mezclaba impaciencia y desprecio. Sugirió que tal vez la cuenta ni siquiera existía, que tal vez había algún error en el registro, que tal vez sería mejor que Joaquín buscara una sucursal más pequeña, más adecuada a su perfil. Mientras esto sucedía, Joaquín notó que en el área VIP un hombre de traje entraba y era recibido como si fuera una celebridad. Café, apretones de manos, sonrisas amplias. El contraste era flagrante y doloroso. Fue entonces cuando una empleada mayor, que observaba la escena desde lejos, se acercó. Se llamaba Eulalia y trabajaba en el banco desde el principio. Conocía la historia de Joaquín, sabía del propósito original de la institución y en los últimos meses había sentido una angustia creciente al ver cómo todo se transformaba en algo que ya no reconocía. «Disculpa», dijo educadamente a su colega. «¿Puedo ayudar?» El joven se encogió de hombros y se apartó, claramente aliviado de librarse de aquella situación. Eulalia se sentó frente a Joaquín y, con una sonrisa genuina, le preguntó cómo podía ayudarlo. Había algo en sus ojos que transmitía una bondad verdadera, y Joaquín sintió un alivio momentáneo. Ella tomó los documentos y comenzó a teclear en el sistema. De repente, su expresión cambió. Abrió los ojos como platos, sus manos se detuvieron sobre el teclado y miró a Joaquín con una mezcla de sorpresa y reconocimiento.
Verificó de nuevo como si no creyera lo que veía. Entonces, discretamente, llamó a otra colega, Rita, que también estaba en la institución desde los primeros años. Rita se acercó, miró la pantalla del ordenador y se puso pálida. Ambas se miraron tratando de mantener la compostura. Aquel hombre sencillo, vestido con ropa de trabajo, tratado con desdén por colegas arrogantes, era Joaquín de la Sierra, el fundador, el dueño, el hombre que había creado todo aquello con un corazón puro y la intención de ayudar. «Señor Joaquín», susurró Eulalia temblando ligeramente, «usted está aquí para...» «Solo quería que me atendieran como a cualquier persona», la interrumpió él con la voz serena pero cargada de significado. «Quería sentir lo que ustedes hacen sentir a los demás». En ese momento, el silencio que se instaló entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Eulalia y Rita sabían exactamente lo que aquello significaba. Sabían que algo estaba a punto de cambiar, que la verdad estaba siendo revelada y que el banco nunca más sería el mismo. Joaquín pidió entonces que llamaran al director general. Dijo que quería hablar con todos los empleados de la sucursal. No, era una petición. Era una convocatoria, y en la mirada de aquel hombre sencillo, marcado por el tiempo y el trabajo, había una determinación que no dejaba lugar a dudas. Eulalia se levantó con las piernas temblorosas y fue al despacho del director. Llamó a la puerta y entró. Diego Almeida estaba sentado en su sillón de cuero, revisando informes. Era un hombre de mediana edad, siempre impecablemente vestido, cabello canoso, perfectamente peinado, un aire de superioridad que usaba como armadura. «Señor Diego», dijo Eulalia con la voz entrecortada, «el señor Joaquín de la Sierra está aquí. Quiere hablar con todos los empleados ahora». Diego levantó la vista de los papeles irritado por la interrupción. «¿Joaquín? ¿Por qué nadie me avisó de que vendría? ¿Han preparado café? ¿Han arreglado la sala de reuniones?» «No, señor. Ha llegado como un cliente común. Lo han atendido en la cola, y no lo han tratado bien». El color desapareció del rostro de Diego. Se levantó de un salto, se ajustó el traje y prácticamente corrió hacia el salón principal. Cuando vio a Joaquín allí, con su ropa sencilla, sentado en la silla de espera como cualquier cliente, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó disimular, forzó una amplia sonrisa y caminó hacia él con los brazos abiertos. «Señor Joaquín, qué sorpresa maravillosa. ¿Por qué no me avisó de que vendría? Lo habríamos preparado todo, lo habríamos recibido como se merece». Joaquín se levantó despacio, miró a los ojos de Diego y dijo con voz firme, «Me han recibido exactamente como me merecía, como cualquier persona que entra aquí merece ser recibida. Y ahora quiero hablar con todos. Reúna a todos los empleados de esta sucursal, ahora». El tono no dejaba lugar a dudas. Diego, intentando ocultar el nerviosismo, dio órdenes para que todos se reunieran en el salón. Gerentes, empleados de ventanilla, asistentes, guardias de seguridad, personal de limpieza, todos. En pocos minutos, decenas de personas estaban allí, muchas curiosas, otras aprensivas, algunas ya con la conciencia intranquila. Joaquín se posicionó en el centro del salón, se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos. El silencio era absoluto. Incluso los clientes que estaban en la sucursal se detuvieron a observar, y entonces, con la voz pausada y cargada de emoción, comenzó a hablar. Comenzó a contar su historia, a compartir su dolor, a revelar su propósito. Y cada palabra que salía de su boca era una semilla de transformación plantada en aquel lugar que un día fue su sueño y ahora necesitaba renacer. Lo que sucedería a continuación cambiaría no solo aquella sucursal, sino la vida de cada persona allí presente. Porque Joaquín de la Sierra no era solo el dueño de un banco, era un hombre que entendía de dignidad, de respeto, de oportunidades, y estaba a punto de demostrar que los valores no se negocian, no se venden, no se abandonan, ni por todo el dinero del mundo. El silencio que se apoderó de la sucursal del Banco Esperanza era denso, casi palpable. Decenas de ojos fijos en Joaquín de la Sierra, algunos curiosos, otros aprensivos, muchos ya cargados de culpa.
Él permaneció allí, en el centro del salón, sosteniendo el sombrero de paja con sus dos manos callosas, como si aquel objeto simple fuera su única ancla en ese momento de verdad que estaba a punto de desplegarse. Respiró hondo, sintiendo el peso de los años y de los recuerdos presionando su pecho. Miró a su alrededor, observando cada rostro, cada expresión. Estaban los que lo conocían por fotos institucionales, los que nunca lo habían visto en persona, y aquellos pocos que estaban allí desde el principio, como Eulalia y Rita, que ahora tenían lágrimas en los ojos, sabiendo lo que estaba por venir. Diego Almeida intentaba mantener la compostura, pero el sudor que comenzaba a formarse en su frente lo traicionaba. A su lado otros gerentes intercambiaban miradas nerviosas, se ajustaban las corbatas, cruzaban los brazos en postura defensiva. Sabían que algo iba mal, pero aún no comprendían la dimensión de lo que estaba sucediendo. «Mi nombre es Joaquín de la Sierra», comenzó con voz pausada pero firme. «Muchos de ustedes, quizás no, me conozcan personalmente. Algunos saben quién soy solo por los informes, por las reuniones formales, por los números que me llegan. Pero hoy estoy aquí como vine al mundo. Sencillo, sin disfraces, sin títulos que me protejan. Estoy aquí como un hombre que un día fue niño y no tuvo nada más que las ganas de sobrevivir». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el ambiente. Una clienta que todavía estaba en la sucursal, una señora mayor, se acercó silenciosamente para escuchar mejor, conmovida por la sinceridad que emanaba de aquel hombre. «Nací en Cáceres, en una casa tan pequeña que apenas cabía la familia. Mi padre se fue pronto, y mi madre hizo lo que pudo hasta que le faltaron las fuerzas. Con 7 años, yo ya trabajaba. Me despertaba antes de que saliera el sol e iba a ayudar en la finca del viejo Sebastián, que me pagaba con comida y a veces con algunas monedas. No había tiempo para jugar, no había tiempo para ser niño. Solo había trabajo y el hambre que dolía en el estómago cuando el trabajo faltaba. Algunas empleadas más jóvenes, que nunca se habían parado a pensar en el origen de aquel banco, comenzaron a sentir un nudo en el corazón. La historia que escuchaban no era solo sobre un hombre, era sobre millones de españoles que nacían sin opciones y necesitaban luchar por cada migaja de oportunidad. Crecí viendo a gente humilde ser tratada como si fuera menos que nada, continuó Joaquín, con la voz ahora ligeramente entrecortada. Veía a finqueros ricos tratando a los trabajadores como animales. Veía a comerciantes de la ciudad mirando con desprecio a quienes venían del campo. Veía puertas cerrándose para quien no tenía un apellido importante, ropa bonita, una forma refinada de hablar. Y cada vez que veía eso, algo dentro de mí se rebelaba, porque yo sabía que detrás de esa ropa sencilla, de esa manera rústica, de ese acento marcado, había gente de valor, gente honesta, gente trabajadora, gente que merecía respeto. Diego se movía incómodamente, dándose cuenta de hacia dónde se dirigía aquel discurso. Intentó interrumpir con una educación forzada. «Señor Joaquín, usted no necesita...» «Sí, necesito», lo cortó Joaquín, mirándolo directamente. «Necesito que todos aquí entiendan por qué existe este banco. Necesito que comprendan lo que sentí cuando, hace muchos años, después de juntar cada céntimo que podía, fui a un banco en la gran ciudad a intentar conseguir un préstamo para comprar mi primer trozo de tierra». La emoción se apoderó de su voz y tuvo que hacer una pausa por un momento, tragando saliva. Nadie se atrevió a interrumpir. El aire estaba cargado de expectación, de la verdad desnuda y cruda siendo expuesta. Entré en aquel banco lleno de esperanza, con mis documentos en la mano y mi sueño en el corazón. Iba vestido así, más o menos como estoy ahora. Ropa de trabajo, sombrero gastado, botas con tierra. ¿Y saben qué recibí? Risas, miradas de desprecio, preguntas humillantes. Me trataron como si fuera un mendigo, como si no tuviera derecho a estar allí. Dijeron que un hombre de campo no tenía perfil para un crédito, que nunca podría pagarlo, que era mejor que me rindiera y siguiera trabajando para otros.
Salí de aquel lugar con la cabeza gacha y el corazón hecho pedazos. Una lágrima rodó por la mejilla de Eulalia. Ella siempre había conocido esa historia, pero escucharla de nuevo, allí, en ese contexto, le daba un peso aún mayor. Rita le tomó la mano, también emocionada. Pero no me rendí, prosiguió Joaquín, levantando la cabeza con dignidad. Seguí trabajando, juntando, ahorrando. Compré esa tierra con el dinero que conseguí, sin ayuda de ningún banco, y transformé ese pedazo de suelo seco en algo productivo. Trabajé día y noche, sin descanso, sin vacaciones. Mi esposa, Concepción, trabajó a mi lado. Ella creyó en mí cuando nadie creía, y poco a poco, muy poco a poco, prosperamos. Miró a su alrededor de nuevo, asegurándose de que todos prestaban atención. Algunos clientes que aún estaban en la sucursal habían dejado por completo lo que hacían para escuchar. Un guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta tenía los ojos llorosos, identificándose con aquella historia de superación. Cuando finalmente tuve recursos, cuando finalmente la vida me sonrió, podría haber hecho muchas cosas con ese dinero. Podría haber comprado mansiones, coches de lujo, viajado por el mundo. Pero ¿saben lo que Concepción y yo decidimos hacer? Decidimos crear este banco. Decidimos crear un lugar donde personas como yo, personas sencillas y trabajadoras, pudieran encontrar lo que yo no encontré en aquel día terrible: respeto, oportunidad, dignidad. Su voz ganó una mayor intensidad y algunos empleados bajaron la cabeza, incapaces de enfrentarse a aquella mirada que ahora cargaba una mezcla de decepción y determinación. Este banco fue creado con un propósito sagrado. No fue creado para lucrarse a costa de los más débiles. No fue creado para tratar a ricos y pobres de forma diferente. No fue creado para humillar a quien ya es humillado por la vida. Fue creado para ser diferente, para ser un lugar donde cualquier persona, sin importar su apariencia, su origen, su forma de hablar, pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Su tono subió un poco, no en agresividad, sino en pasión. Era imposible no sentir la emoción que desbordaba de cada palabra. ¿Pero qué he visto aquí hoy? ¿Qué he vivido en mi propia piel hace unos minutos? He visto exactamente lo que juré que nunca sucedería. He visto el desprecio que me marcó para siempre siendo practicado aquí, en el lugar que construí precisamente para combatirlo. Fui tratado con desdén, con impaciencia, con desprecio. Mientras tanto, allí al otro lado, personas bien vestidas eran recibidas como reyes. Café, sonrisas, atención. Dos mundos separados por una línea invisible llamada apariencia. Señaló el área VIP, y todas las miradas se volvieron hacia allí. Los clientes que estaban siendo atendidos en esa área se sintieron incómodos, algunos incluso avergonzados, dándose cuenta por primera vez del privilegio del que disfrutaban sin cuestionarlo. ¿Quién autorizó esto?, continuó Joaquín, ahora mirando directamente a Diego. ¿Quién decidió que este banco tendría dos puertas, una para ricos y otra para pobres? ¿Quién pensó que estaba bien crear barreras, exigencias absurdas, burocracias innecesarias para alejar a quienes más lo necesitan? Diego intentó defenderse, con la voz un poco temblorosa. Señor Joaquín, tiene que entender que el mercado ha cambiado. Necesitamos ser competitivos. Los clientes premium traen más beneficios, permiten que el banco crezca. Es estrategia comercial, es traición, interrumpió Joaquín con una firmeza que heló la sangre de todos. Es traición al propósito que dio origen a todo esto. ¿Crees que no sé que un cliente rico da beneficios? ¿Crees que soy ingenuo? Claro que lo sé. Pero nunca, jamás, eso podría justificar tratar mal a quien tiene menos. Nunca. El beneficio no puede costar la dignidad de nadie. Diego intentó argumentar de nuevo, pero Joaquín levantó la mano, pidiendo silencio. No había terminado. ¿Saben lo que mi esposa me decía? Ella decía que el dinero solo tiene valor si sirve para iluminar el camino de otras personas. Decía que la riqueza sin propósito es una prisión, y tenía razón. Concepción partió hace 5 años,
y todos los días me pregunto si estoy honrando el legado que construimos juntos. Hoy, por primera vez, tengo miedo de que la respuesta sea no. La emoción se apoderó de él y tuvo que hacer una pausa secándose discretamente los ojos. Aquel hombre fuerte que había enfrentado la vida con valentía estaba allí exponiendo su vulnerabilidad, su miedo a haber fallado a los valores que siempre había defendido. Eulalia no pudo contener más las lágrimas. Dio un paso adelante y con la voz entrecortada dijo: «Señor Joaquín, muchos de nosotros intentamos mantener vivo el propósito original, pero nos fueron silenciando, presionando. A quien cuestionaba se le amenazaba con el despido. A quien trataba a todos por igual se le criticaba por perder el tiempo. Crearon un sistema donde solo sobrevivía quien se adaptaba a la nueva cultura». Rita también se acercó. «Es verdad, señor. Muchas veces quise hablar, denunciar, pero tenía miedo. Tengo hijos que criar, facturas que pagar. Y fui cobarde. Fui cobarde por no tener el valor de defender lo que era justo». Otras voces comenzaron a manifestarse. Una joven empleada, que llevaba trabajando solo 6 meses, contó cómo la habían entrenado para dirigir a los clientes de apariencia sencilla hacia servicios menos rentables, mientras que los clientes, bien vestidos, recibían ofertas especiales. Un asistente administrativo reveló que existían metas de atención diferentes, con bonificaciones mayores para quien trajera clientes de alto nivel y penalizaciones para quien perdiera tiempo con los demás. Un gerente intermedio, llamado Marcelo, que llevaba 4 años en la institución, también tuvo el valor de hablar. «Señor Joaquín, cuando entré aquí, creía en el propósito del banco, pero poco a poco fui adoctrinado en una cultura de resultados a cualquier coste. Crearon indicadores absurdos, clasificaciones crueles, competiciones que nos convertían en máquinas. A quien se quejaba se le etiquetaba de débil, de poco comprometido, y yo, para sobrevivir, acabé formando parte de ello. Me avergüenzo profundamente». Joaquín escuchaba cada testimonio con atención, con el corazón roto al darse cuenta de cuánto se había deformado su creación, pero también sentía una chispa de esperanza al ver que todavía había personas allí que guardaban la llama del propósito original. Diego intentó una vez más justificarse, esta vez con más desesperación en la voz. «Señor Joaquín, todos los bancos hacen esto. Es el mercado. Si no lo hacemos, la competencia nos devorará. Está siendo demasiado idealista. El mundo ha cambiado». «El mundo no ha cambiado tanto, Diego», respondió Joaquín con tristeza. «Quien ha cambiado eres tú. Y lo que ha cambiado es el alma de este lugar. Porque el mercado no obliga a nadie a ser cruel. El mercado no exige que humillemos a las personas. Eso es una elección, y ustedes eligieron mal». Entonces, Joaquín hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta un banco cercano y se sentó, como si estuviera demasiado cansado para seguir de pie. Apoyó los brazos en las piernas y se quedó mirando al suelo por unos segundos. El silencio era profundo. Todos esperaban lo que vendría a continuación. Cuando levantó el rostro de nuevo, había en él una determinación renovada. Se levantó despacio y miró a cada persona allí presente. «A partir de hoy este banco va a cambiar, o mejor dicho, va a volver a ser lo que siempre debió haber sido, y quien no esté de acuerdo con este cambio, quien no pueda tratar a todo ser humano con respeto, es libre de buscar otro lugar. No voy a obligar a nadie a quedarse, pero quien se quede entenderá que aquí no hay espacio para la discriminación, no hay espacio para privilegios basados en la apariencia, no hay espacio para la humillación». Diego dio un paso adelante, intentando mantener algo de autoridad. «Señor Joaquín, con todo el respeto, usted no puede simplemente deshacer años de estructuración. Tenemos procesos, protocolos, sistemas implementados. Tenemos acuerdos con socios que...» «Puedo y lo haré», lo cortó Joaquín. «Estás despedido, Diego. A partir de este momento ya no eres el director general de este banco». Un silencio de shock se apoderó del ambiente. Diego se quedó pálido, sin creer lo que acababa de oír.
Todos los gerentes que implementaron esta política de segregación, que crearon barreras para los más humildes, que entrenaron a los empleados para discriminar, también están despedidos. Pueden pasar por el departamento de personal para arreglar sus finiquitos. El shock era visible en los rostros de al menos una docena de personas. Algunos intentaron argumentar, otros se quedaron mudos, incapaces de reaccionar. Joaquín se volvió entonces hacia Eulalia y Rita. Ustedes dos asumirán la gestión temporal de esta sucursal, junto con todos aquellos que mantuvieron viva la esencia de nuestro propósito. Quiero que formen un nuevo equipo, que capaciten a nuevos empleados, que deshagan cada política cruel que se implementó aquí. Y quiero que esto suceda en todas las sucursales del Banco Esperanza. Señor Joaquín, dijo Eulalia todavía emocionada, no sé si estoy preparada para... Lo estás, le aseguró él, porque tienes algo que ningún curso de administración enseña. Tienes corazón, tienes empatía, sabes lo que es justo, y eso vale más que cualquier diploma colgado en la pared. Rita también intentó protestar, diciendo que no tenía experiencia en gestión, pero Joaquín fue firme. La experiencia la construirán. Lo importante es que tienen los valores correctos. Y yo estaré aquí para apoyar, para orientar, para asegurar que no se pierdan en el camino. Luego miró a todos los empleados restantes. A partir de hoy, cada uno de ustedes tiene una elección. Pueden embarcarse en esta reconstrucción y formar parte de algo verdaderamente transformador, o pueden irse y buscar otro lugar que valore solo los números, sin preocuparse por las personas. No juzgaré a quien elija irse, pero quien se quede debe entender que aquí trataremos al mendigo y al millonario con el mismo respeto, porque ambos son seres humanos, y eso es todo lo que importa. Un cliente que estaba en el área VIP se levantó y comenzó a aplaudir. Era un exitoso empresario de la región que frecuentaba la sucursal desde hacía años. Otros clientes se unieron, y pronto todo el salón estaba aplaudiendo. Algunos empleados lloraban, otros sonreían aliviados, sintiendo que finalmente había esperanza de que las cosas volvieran a tener sentido. Diego y los otros gerentes despedidos salieron de la sucursal en silencio, cabizbajos, llevando no solo sus carreras destruidas, sino también la vergüenza de haber traicionado algo tan valioso. Cuando el salón finalmente se calmó, Joaquín pidió que todos volvieran a sus puestos, pero de una manera diferente. Pidió que derribaran las mamparas que separaban el área VIP del área común. Pidió que quitaran los carteles de exclusividad. Pidió que trataran a cada persona que entrara allí como un ser humano digno de respeto y atención. Luego se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y con voz suave, dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Recuerden siempre, detrás de cada persona que entra aquí, hay una historia. Hay sueños, miedos, luchas, esperanzas. Y todos, absolutamente todos, merecen ser acogidos. Porque eso fue lo que yo no tuve. Y eso fue lo que juré ofrecer. Salió de la sucursal bajo la mirada emocionada de decenas de personas. Caminó hasta su vieja camioneta, se subió y se quedó allí sentado unos minutos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Lloró por el dolor que había sentido, por la decepción de ver su sueño distorsionado, pero también por la esperanza renovada de que todavía había tiempo para arreglarlo. Mientras conducía de regreso a la finca, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Y por primera vez en meses, Joaquín sintió que había hecho lo correcto, que Concepción, donde quiera que estuviera, estaría orgullosa, que su legado no moriría, que todavía había una oportunidad de transformar vidas, de abrir caminos, de devolver al mundo un poco de la esperanza que un día le fue negada. El viaje apenas comenzaba. Las semanas que siguieron a aquel día memorable fueron de intensa transformación en el Banco Esperanza. Eulalia y Rita asumieron la gestión de la sucursal principal con una mezcla de miedo y determinación. Nunca habían ocupado cargos de liderazgo, nunca habían gestionado equipos,
pero llevaban algo que valía más que cualquier experiencia técnica. Llevaban el propósito original en el corazón. La primera decisión que tomaron fue convocar una reunión con todos los empleados que se quedaron. Eran unas 40 personas, algunas que trabajaban allí desde hacía años, otras que habían entrado recientemente y aún estaban descubriendo lo que el banco representaba. Se sentaron en círculo, sin jerarquía, sin distinción. Solo personas compartiendo el desafío de reconstruir algo valioso. Eulalia comenzó a hablar, con la voz aún insegura pero honesta. Gente, yo no tengo todas las respuestas, no. Sé cómo se gestiona una sucursal bancaria como enseñan los libros, pero sé lo que es justo. Sé lo que don Joaquín soñó cuando creó todo esto. Y sé que cada uno de ustedes está aquí porque, de alguna manera, cree que podemos hacerlo diferente. Rita complementó. Vamos a cometer errores, seguramente. Pero vamos a cometer errores intentando acertar, intentando hacer el bien. Y eso ya es mejor que acertar haciendo lo incorrecto. Aquellas palabras sencillas calaron hondo en los presentes. Marcelo, el gerente que había confesado su vergüenza el día de la revelación, levantó la mano. Quiero ayudar. Quiero corregir los errores que cometí. Enséñenme a hacerlo diferente. Otros también se manifestaron. Una empleada llamada Julia, una joven de solo 22 años, contó cómo había entrado en el banco llena de sueños de marcar la diferencia, pero había sido moldeada en un sistema que la convirtió en alguien que ya no reconocía. Ahora quería la oportunidad de volver a ser quien realmente era. Un asistente administrativo llamado Pablo reveló que su padre era agricultor y había sido humillado en otro banco años atrás. Cuando consiguió el trabajo en el Banco Esperanza, creyó que allí sería diferente. Se sintió devastado, al darse cuenta de que no lo era. Pero ahora, con los cambios, sentía que finalmente podría honrar la memoria de su padre. Durante días, el equipo trabajó en la reestructuración completa de los procesos. Eliminaron todas las barreras burocráticas innecesarias. Suprimieron las diferencias entre clientes. Crearon protocolos de atención basados en el respeto y la dignidad, no en el valor de la cuenta o la apariencia. Fue laborioso, desafiante, pero también liberador. Joaquín visitaba la sucursal casi todos los días, no para fiscalizar, sino para apoyar. Se sentaba con los empleados, escuchaba sus dudas, compartía historias, ofrecía orientación. Su presencia constante era un recordatorio vivo del propósito que no podía ser olvidado. Una tarde, mientras caminaba por la sucursal, Joaquín notó una escena que lo emocionó profundamente. Julia, la joven empleada, estaba ayudando a una anciana a rellenar un formulario. La señora tenía dificultades para ver, y Julia leyó cada línea con paciencia, explicó cada término técnico en un lenguaje sencillo, sostuvo su mano temblorosa mientras firmaba. No había prisa, no había impaciencia, solo un cuidado genuino. Cuando la señora se fue agradeciendo con lágrimas en los ojos, Joaquín se acercó a Julia. «Eso que acabas de hacer», le dijo con la voz entrecortada, «es lo que significa trabajar aquí. No solo has procesado un documento, has honrado la vida de esa mujer. La has hecho sentir importante, y eso no tiene precio». Julia sonrió, también con los ojos llorosos. «Gracias por darnos la oportunidad de ser humanos de nuevo, don Joaquín». Había olvidado lo bien que se sentía, pero no todo eran flores. El cambio trajo resistencia. Algunos clientes acostumbrados a los privilegios se quejaron de la pérdida del trato exclusivo. Amenazaron con cerrar cuentas, hablaron mal en las redes sociales, intentaron presionar para que volvieran al modelo anterior. Eulalia enfrentó momentos de duda, preguntándose si estarían haciendo lo correcto al arriesgarse a perder clientes importantes. Fue en una de esas noches difíciles que Joaquín la invitó a tomar un café en la finca. Se sentaron en el porche, bajo el cielo estrellado, y él compartió algo que nunca antes había contado. «Cuando Concepción y yo decidimos crear el banco», dijo mirando las estrellas, «muchos dijeron que estábamos locos. Dijeron que un banco para pobres no funcionaría, que perderíamos todo nuestro dinero, que deberíamos invertir en algo más seguro. Pero Concepción me miró a los ojos y
Dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Joaquín, si hacemos esto solo para ganar dinero no hace falta. Dinero ya tenemos, pero si lo hacemos para cambiar vidas, entonces vale la pena cada riesgo, porque al final de la vida nadie recuerda el dinero que juntó, pero todo el mundo recuerda las vidas que tocó. Eulalia se secó una lágrima. Era increíble, ¿verdad? Lo era, asintió Joaquín. ¿Y sabes por qué confío en ti y en Rita? Porque ustedes tienen esa misma esencia. Entienden que el valor de una persona no está en el saldo de su cuenta, sino en el tamaño de su corazón. Aquella conversación le dio a Eulalia la fuerza que necesitaba para continuar. Volvió a la sucursal al día siguiente con una determinación renovada, y algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que la noticia de la transformación del banco se extendía, nuevos clientes comenzaron a llegar, personas sencillas que habían sido rechazadas por otras instituciones, jóvenes emprendedores con ideas brillantes pero sin recursos, familias que necesitaban una oportunidad. Una de esas historias marcó profundamente a todo el equipo. Era un jueves nublado cuando entró en la sucursal una mujer llamada Claudia. Tenía unos 40 años, rostro cansado, ropa sencilla pero limpia. Se acercó al mostrador con timidez, como quien espera ser rechazada en cualquier momento. Rita la atendió con una sonrisa genuina. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Claudia dudó. Las palabras le costaban salir. «Yo he oído que aquí ayudan a gente como yo. Gente que no tiene mucho, pero tiene sueños». Rita sintió que se le encogía el corazón. «Claro que ayudamos. Cuénteme su sueño». Y Claudia se lo contó. Era madre soltera de 3 hijos. Trabajaba como empleada del hogar por horas desde hacía 20 años. Siempre había soñado con abrir una pequeña cafetería porque hacía unos pastelitos salados deliciosos que todos los vecinos elogiaban. Incluso había encontrado un local comercial asequible en un barrio popular. Pero ningún banco había aceptado darle crédito. Decían que no tenía suficientes garantías, que el riesgo era demasiado alto, que sería mejor que se rindiera. Rita escuchó cada palabra con atención, tomando notas. Luego dijo algo que Claudia nunca esperaría oír. «Vamos a hacerlo realidad». En las semanas siguientes, Rita y el equipo trabajaron en el caso de Claudia. Elaboraron un plan de negocio sencillo pero sólido. La orientaron sobre gestión financiera básica, la conectaron con proveedores de confianza y aprobaron el crédito que necesitaba para empezar. Cuando Claudia recibió la noticia, se derrumbó en lágrimas allí mismo en la sucursal. No podía creerlo. Después de tantas puertas cerradas, de tanta humillación, finalmente alguien había creído en ella. Abrazó a Rita con fuerza, repitiendo «gracias» como una oración. 3 meses después, la cafetería se inauguró. Joaquín se aseguró de estar presente, así como Eulalia, Rita y varios otros empleados del banco. El pequeño establecimiento estaba decorado con sencillez pero con mucho amor. Claudia les había preparado una mesa especial con los mejores pastelitos salados que había hecho. Mientras comía una deliciosa empanadilla, Joaquín miró a su alrededor y vio el lugar lleno de vecinos, de amigos de Claudia, de gente sencilla celebrando aquella victoria colectiva, y le dijo a Eulalia: «Por esto vale la pena. Mira lo que puede hacer una oportunidad. No solo hemos cambiado su vida, hemos cambiado la vida de sus hijos, de sus clientes, de toda la comunidad. Pero aún había un desafío mayor por delante. En algunas sucursales del interior, los gerentes antiguos se resistían a los cambios. Argumentaban que Joaquín estaba siendo demasiado idealista, que los nuevos procedimientos retrasaban la atención, que perderían competitividad. Llegó a oídos de Joaquín que algunos estaban saboteando discretamente las nuevas directrices. Decidió entonces hacer un viaje por todas las sucursales. No como inspector, sino como contador de historias. En cada lugar que visitaba reunía a los empleados y compartía su trayectoria, su propósito, su visión. Hablaba de Concepción, de los valores que construyeron juntos, del verdadero significado del éxito. En una de esas visitas, en una sucursal en Salamanca,
Encontró a un gerente particularmente resistente llamado Fernando. Era un profesional técnicamente competente, pero frío, centrado solo en resultados numéricos. No veía sentido en perder tiempo con clientes que traían pocos beneficios. Joaquín pidió hablar con él en privado. Se sentaron en una pequeña sala y Fernando ya comenzó a la defensiva. Señor Joaquín, con todo el respeto, estos nuevos procedimientos están perjudicando nuestra eficiencia. Estamos perdiendo metas, perdiendo bonos, perdiendo... ¿Perdiendo qué, Fernando?, interrumpió Joaquín con calma. ¿Perdiendo la humanidad? ¿Has pensado en lo que ganas cuando ayudas a alguien de verdad? Fernando se quedó en silencio, sin saber qué responder. ¿Tienes hijos?, preguntó Joaquín. Sí, 2. ¿Y si un día uno de ellos necesita ayuda, una oportunidad, y lo tratan con desprecio por su apariencia, su origen, su forma de hablar? ¿Cómo te sentirías? Fernando tragó saliva, el peso de la pregunta cayendo sobre él como una piedra. Joaquín continuó, ahora con la voz más suave. Cada persona que entra en ese banco es el hijo de alguien, Fernando. Es el sueño de alguien. Es la esperanza de alguien. Y cuando tratas a esas personas con respeto, no solo estás cumpliendo un procedimiento, estás cambiando destinos. Estás honrando vidas. Eso no tiene precio. Eso no cabe en ningún informe de beneficios. Por primera vez en años, Fernando sintió que algo se rompía dentro de él. Una barrera que había construido para protegerse, para ser eficiente, para ascender en su carrera, pero que, en el proceso, lo había vuelto insensible. Lágrimas inesperadas comenzaron a rodar por su rostro. Yo me perdí en el camino, don Joaquín. Me convertí en una máquina. Entonces vuelve a ser humano, dijo Joaquín tocando su hombro. Todavía estás a tiempo. Aquella conversación transformó a Fernando. Se convirtió en uno de los líderes más dedicados en la implementación de las nuevas directrices. Un ejemplo de que el cambio es posible cuando se toca el corazón. Mientras tanto, en la sucursal principal de Madrid, Eulalia y Rita enfrentaban un desafío personal inesperado. Marcelo, el gerente que había confesado su vergüenza y pedido formar parte de la reconstrucción, comenzó a desarrollar sentimientos por Julia, la joven empleada. Era algo puro, respetuoso, pero complicado por la diferencia de edad y la jerarquía. Marcelo tenía 38 años, estaba divorciado y tenía una hija adolescente. Julia tenía 22 y estaba empezando su vida. Él sabía que era inapropiado, que podría ser malinterpretado, así que guardó sus sentimientos para sí. Pero era imposible no notar el brillo en sus ojos cuando ella hablaba, la sonrisa que involuntariamente se formaba cuando ella entraba en la sala. Julia, por su parte, admiraba profundamente a Marcelo. Veía en él un ejemplo de transformación, de valentía para reconocer errores y empezar de nuevo. Pero tampoco sabía cómo manejar aquella atracción creciente. Rita, siempre atenta, se dio cuenta de la tensión entre ellos. Una tarde llamó a Julia para hablar. «Puedes hablar sinceramente conmigo», dijo con delicadeza. «¿Qué está pasando?» Julia se desahogó. Dijo que estaba confundida, que sabía de los riesgos, pero que no podía ignorar lo que sentía. «No sé si estoy siendo tonta, Rita. Tengo miedo de estropearlo todo». Rita la abrazó. «Los sentimientos no son incorrectos, querida. Lo que importa es cómo actuamos en base a ellos. Habla con él. Sean honestos el uno con el otro. Y si es algo verdadero, encuentren una forma correcta de vivirlo sin comprometer el trabajo de nadie». Si estuvieras en el lugar de Rita, ¿habrías dado el mismo consejo o habrías actuado diferente? Cuéntanos en los comentarios. Aquella noche, Marcelo y Julia hablaron. Fue incómodo, vulnerable, pero necesario. Decidieron que esperarían, que dejarían que los sentimientos se asentaran, que se centrarían en la reconstrucción del banco y, sí, después de un tiempo, aquello todavía tenía sentido. Darían un paso a la vez. Era maduro, era respetuoso, era lo correcto. Mientras estas historias se desarrollaban, Joaquín continuaba su rutina entre la finca y las visitas al banco. Pero algo en él comenzaba a cambiar.
La soledad que sentía desde la pérdida de Concepción parecía un poco menor. Ver tantas vidas transformadas, ver el propósito restaurado, le traía un renovado sentido de significado. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por la finca, escuchó una voz femenina llamándolo por su nombre. Se dio la vuelta y vio a Eulalia caminando hacia él. Había venido a visitarlo para discutir algunos asuntos del banco, pero también porque sentía que Joaquín necesitaba compañía. Se sentaron en el porche, tomaron café y hablaron de todo. Sobre la finca, sobre el banco, sobre la vida. Eulalia, que tenía 56 años y también era viuda, entendía la soledad que él llevaba. Se habían hecho amigos a lo largo de aquellas semanas intensas y había entre ellos una conexión que iba más allá de lo profesional. «¿La echas de menos todos los días, verdad?», preguntó Eulalia suavemente. «Todos los días», confirmó Joaquín. «A veces me despierto y por un segundo olvido que se ha ido. Luego la realidad vuelve y duele todo de nuevo». «Lo entiendo», dijo Eulalia. «Perdí a mi marido hace 8 años, y durante mucho tiempo pensé que nunca más sentiría nada más que vacío, pero poco a poco aprendí que la vida continúa, y que honrar a quien se fue no significa dejar de vivir». Joaquín la miró, y por primera vez en años sintió algo diferente. No era enamoramiento, no era romance, era solo la posibilidad de no estar completamente solo, de tener a alguien que entendía, que compartía valores, que caminaba en la misma dirección. «Gracias por estar aquí, Eulalia, para el banco y para mí». Ella sonrió. «Siempre, Joaquín, siempre». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes, y allí, en aquel sencillo porche, 2 corazones cansados encontraban un poco de paz. La reconstrucción del banco continuaba, pero también ocurría una reconstrucción más silenciosa, más íntima. La reconstrucción de la esperanza de que la vida aún reservaba capítulos hermosos por escribir. Habían pasado 6 meses desde aquel día transformador en la sucursal del Banco Esperanza. El otoño comenzaba a pintar los árboles de la finca de Joaquín con tonos dorados y anaranjados, y una sensación de renovación flotaba en el aire. No solo en la naturaleza, sino en cada persona tocada por la revolución silenciosa que había ocurrido en aquella institución financiera. Joaquín se despertó aquella mañana de viernes con un sentimiento diferente en el pecho. Era el día en que se celebraría la gran reunión anual del banco, un evento que reuniría a empleados de todas las sucursales, socios, algunos clientes especiales e incluso representantes de la prensa. Sería la primera vez que hablaría públicamente sobre todo lo que había sucedido en 1907 los últimos meses. Se vistió con cuidado, pero mantuvo su esencia. Pantalón de vestir sencillo, camisa blanca, el mismo sombrero de paja que usaba desde siempre. No necesitaba trajes caros ni corbatas de diseño para decir quién era. Su historia hablaba por él. Mientras conducía hacia Madrid, donde se realizaría el evento, sus recuerdos vagaron por los últimos meses. Tantos cambios, tantas historias, tantas vidas tocadas. La reconstrucción del banco había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Recordó a Claudia y su cafetería, que ahora prosperaba, e incluso había contratado a 2 empleados. Había venido personalmente a agradecerle la semana anterior, trayendo una caja enorme de pastelitos salados que distribuyó por la sucursal. «Mis hijos están orgullosos de mí», dijo entre lágrimas. «Eso no tiene precio, don Joaquín». Recordó a Fernando, el gerente de Salamanca que tanto se había resistido a los cambios. Ahora lideraba un programa de educación financiera para jóvenes de comunidades desfavorecidas, voluntariamente, los fines de semana. Su transformación había sido tan profunda que incluso sus hijos notaron la diferencia. «Papá ha vuelto a sonreír», dijo su hija en un encuentro casual. Recordó a Marcelo y Julia, después de meses trabajando juntos, centrados en la misión del banco, finalmente habían comenzado a salir. Hicieron todo de la manera correcta, hablaron con Eulalia y Rita, fueron transparentes sobre su relación,
establecieron límites profesionales claros, y el amor que había florecido entre ellos era genuino, basado en el respeto y los valores compartidos. Pero el recuerdo que más lo emocionaba era el de Eulalia. En los últimos meses, su amistad se había profundizado. Ella visitaba la finca casi todos los fines de semana, lo ayudaba con pequeñas tareas, conversaban durante horas sobre todo y nada. No había un romance declarado, pero había una compañía preciosa que aliviaba la soledad de ambos. Era como si Concepción, desde donde estuviera, le hubiera enviado a alguien para cuidarlo. Al llegar al centro de convenciones donde sería el evento, Joaquín sintió una oleada de emoción. El lugar estaba decorado con una sencillez elegante, sin ostentación. Había fotos en las paredes que contaban la historia del banco, desde su fundación hasta los días actuales. Pero lo que más lo conmovió fueron los testimonios escritos de clientes que habían sido transformados por las nuevas prácticas de la institución. Eulalia lo recibió en la entrada con una cálida sonrisa. Estaba nerviosa, pero radiante. «Hemos preparado algo especial para hoy», dijo misteriosamente. «Te vas a emocionar». Joaquín entró en el auditorio principal y quedó impresionado. Había más de 300 personas allí, empleados de todas las sucursales, clientes, socios, representantes de organizaciones sociales, y en el escenario, un panel con la frase que él había dicho aquel día transformador: «Detrás de cada persona hay una historia. Todos merecen ser acogidos». El evento comenzó con Rita haciendo una presentación sobre los resultados de los últimos 6 meses. Contrariamente a todas las predicciones pesimistas, el banco no solo había mantenido su rentabilidad, sino que había aumentado significativamente el número de clientes. Pero más importante que los números eran las historias. Rita compartió datos sobre cuántas pequeñas empresas se habían abierto con el apoyo del banco, cuántas familias habían conseguido crédito para reformar sus casas, cuántos jóvenes habían recibido orientación para empezar negocios. Luego fue el turno de Eulalia de presentar casos específicos. Llamó al escenario a algunos clientes que aceptaron compartir sus experiencias. Un señor mayor contó cómo había conseguido crédito para comprar un tractor y modernizar su pequeña plantación. Una madre joven relató cómo el banco la había ayudado a abrir un salón de belleza en 1910, el barrio donde vivía. Un joven de 20 años, de origen humilde, emocionó a todos al contar que, gracias al microcrédito concedido por el banco, había logrado comprar equipos y hoy tenía un próspero negocio de reparación de móviles. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Eulalia llamó a una persona especial al escenario. Era doña Elena, una señora de 82 años que había entrado en la sucursal 3 meses atrás. Quería un pequeño préstamo para reparar el tejado de su casa, que tenía goteras cada vez que llovía. En otros bancos la habían rechazado por su edad y la falta de garantías sólidas. En el Banco Esperanza fue acogida. Julia había sido la empleada responsable. Habló largamente con doña Elena, entendió su situación, elaboró un plan de pago adecuado a su modesta pensión y aprobó el crédito. Pero no se detuvo ahí. Movilizó a compañeros que, voluntariamente, ayudaron a encontrar proveedores que hicieran la reforma a precios justos. Doña Elena subió al escenario despacio, apoyada en un bastón, pero con un brillo en los ojos que iluminaba todo el auditorio. Con la voz temblorosa de emoción dijo: «He vivido 82 años, crié a 4 hijos, sola después de que mi marido se fuera. Trabajé como lavandera, cocinera, limpiadora, nunca le pedí nada a nadie, pero cuando mi techo empezó a caerse, no tuve elección. Y por primera vez en mi vida, alguien me trató como si yo importara. No me miraron como a una vieja inútil, me miraron como a un ser humano. Este banco me devolvió la dignidad». No había un ojo seco en el auditorio. Los empleados lloraban, los clientes aplaudían de pie, e incluso los periodistas presentes tenían que secarse las lágrimas discretamente. Joaquín, sentado en la primera fila, sentía el corazón desbordarse. Entonces Eulalia lo llamó al escenario. Joaquín se levantó despacio, todavía emocionado por el testimonio de doña Elena. Caminó hasta el centro, recibió el micrófono
y se quedó unos segundos en silencio, simplemente mirando a todas aquellas personas. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era suave pero firme. Me preguntan si valió la pena. Si valió la pena arriesgarse a cambiarlo todo, a perder clientes que solo querían privilegios, a enfrentar críticas de quienes pensaban que estábamos locos, y mi respuesta es, valió la pena cada segundo. Porque miren a su alrededor, miren a doña Elena, miren a Claudia y su cafetería. Miren cada vida que fue tocada, cada sueño que fue posible, cada corazón que fue acogido. Hizo una pausa, tragando la emoción. Cuando creé este banco, tenía un sueño muy simple, que nadie más sintiera lo que yo sentí en aquel día terrible en que fui humillado por querer una oportunidad. Y en los primeros años, ese sueño se cumplió. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, el banco fue perdiendo su alma. Se fue convirtiendo en una institución más que separa a las personas, que juzga por lo que se tiene y no por lo que se es. Su voz se volvió más intensa, pero ustedes cambiaron eso. Cada uno de ustedes que está aquí, que eligió embarcarse en esta reconstrucción, que decidió tratar a cada persona con respeto independientemente de su apariencia, su cuenta bancaria, su origen. Ustedes le devolvieron el alma a este lugar, y no podría estar más orgulloso. Luego miró al cielo, como si hablara con alguien que no estaba físicamente allí. Concepción, donde quiera que estés, sabe que estamos honrando nuestro sueño. Estamos haciendo lo que siempre quisimos, iluminar caminos, y ese es el mayor éxito que alguien puede tener en la vida. Los aplausos estallaron en el auditorio, pero Joaquín pidió silencio. Aún no había terminado. Quiero anunciar algo importante, dijo. A partir de hoy, vamos a crear el Fondo Concepción de la Sierra de Oportunidades. Será un fondo especial, financiado con parte de los beneficios del banco, dedicado exclusivamente a ayudar a personas en situaciones extremas. Viudas sin recursos, huérfanos que necesitan estudiar, familias en crisis. No será caridad, será oportunidad. Será lo que yo no tuve y Concepción soñó con ofrecer. La emoción se apoderó del ambiente nuevamente. Eulalia, en el escenario a su lado, le tomó la mano discretamente. Fue un gesto simple pero significativo, de apoyo, de compañerismo, de comprensión mutua. Joaquín continuó. Y quiero nombrar a Eulalia como directora general permanente del Banco Esperanza, junto con Rita como directora de operaciones. Ellas han demostrado que el liderazgo no proviene de diplomas caros o experiencia en grandes corporaciones. Viene del corazón. Viene de la capacidad de ver al ser humano detrás de cada cliente. Eulalia se quedó en shock. Intentó protestar diciendo que no era digna de tanta confianza, pero Joaquín fue firme. Eres exactamente lo que este banco necesita, y yo estaré aquí para apoyarte siempre que lo necesites. Pero ha llegado el momento de que asumas el cargo por completo. Rita también fue llamada y abrazó a Eulalia, ambas llorando. El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Cuando finalmente terminó el evento, Joaquín se quedó en el vestíbulo del centro de convenciones conversando con decenas de personas. Los clientes venían a agradecer, los empleados compartían historias, los periodistas hacían preguntas. Era agotador, pero gratificante. Al caer la tarde, cuando la mayoría ya se había ido, Joaquín se sentó en un banco fuera del edificio. Estaba exhausto pero feliz. Eulalia se acercó y se sentó a su lado. Lo conseguimos, Joaquín, realmente lo conseguimos. No, Eulalia, ustedes lo consiguieron. Yo solo planté la semilla. Ustedes la hicieron florecer. Se quedaron allí en silencio por unos minutos, simplemente disfrutando de la tranquilidad del final de la tarde. Entonces, Eulalia dijo algo que había guardado durante mucho tiempo. ¿Sabes, Joaquín? Cuando conocí a mi difunto esposo, pensé que nunca más encontraría a alguien que me hiciera sentir completa. Pasé 8 años creyendo eso, pero en los últimos meses descubrí que estar completa no significa tener a otra persona. Significa estar en paz contigo misma. Y tú me ayudaste a encontrar esa paz. Joaquín sonrió.
Tú también me ayudaste, Eulalia. Después de que Concepción se fuera, pensé que el resto de mi vida sería solo trabajar y esperar el final. Pero tú me mostraste que todavía hay mucho por vivir, mucho por construir, mucho por sentir. No era una declaración de amor romántico, era algo más profundo. Era el reconocimiento mutuo de dos almas que se encontraron en el momento adecuado, que se apoyaron mutuamente, que se convirtieron en compañeras en la misión de hacer el bien. La noche cayó suavemente sobre Madrid mientras regresaban juntos a la finca. En el camino se detuvieron en la cafetería de Claudia para comprar pastelitos salados para la cena. El lugar estaba lleno de clientes, con música suave de fondo, un ambiente acogedor. Cuando Claudia los vio, lo dejó todo y corrió a abrazarlos. Me han cambiado la vida, han cambiado el futuro de mis hijos. ¿Cómo puedo agradecérselo? Joaquín sonrió. Sigue haciendo estos pastelitos maravillosos y tratando a tus clientes con el mismo cariño con que nos tratas a nosotros. Ese ya es el mejor agradecimiento. En la finca se sentaron, en el porche como ya era costumbre. La noche estaba estrellada, el aire fresco traía el olor a tierra. Joaquín miró al cielo y sintió la presencia de Concepción allí, aprobándolo todo, sonriendo donde quiera que estuviera. «Sabes, Eulalia», comenzó pensativo, «pasé toda mi vida intentando construir algo que importara. Junté dinero, compré tierras, creé el banco. Pero solo ahora entiendo lo que realmente importa. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. No es cuánto acumulas, es cuánto compartes». Eulalia asintió. «Y es saber que cuando te vayas dejarás el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste». «Exactamente». Se quedaron allí hasta tarde, conversando, riendo, recordando, soñando. Dos corazones que habían sufrido, que habían perdido, pero que encontraron en la misión de servir un nuevo sentido para continuar. En las semanas siguientes, la historia del Banco Esperanza se extendió por todo el país. Los periódicos publicaron reportajes, los programas de televisión hicieron especiales, las universidades estudiaron el caso como ejemplo de gestión humanizada. Pero nada de eso le importaba tanto a Joaquín como las cartas que recibía. Cartas de agricultores que habían logrado expandir sus cosechas, de madres que abrieron pequeños negocios y ahora mantenían a sus familias con dignidad, de jóvenes que recibieron crédito para estudiar y hoy tenían profesiones, de ancianos que fueron tratados con respeto por primera vez en años. Cada carta era guardada cuidadosamente en una caja de madera que estaba en su despacho. Y cada vez que dudaba, cada vez que el cansancio pesaba, abría esa caja y leía, y recordaba por qué continuaba. Marcelo y Julia se casaron en una sencilla ceremonia en la finca. Fue un momento alegre, lleno de amor y esperanza. Ella llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso. Él lloró cuando la vio caminar hacia el altar improvisado bajo un árbol antiguo. Y Joaquín, que fue invitado a ser el padrino, sintió que la vida realmente reservaba sorpresas hermosas. Fernando llevó a sus hijos a conocer la finca y a presentárselos a Joaquín. «Quiero que conozcan al hombre que me enseñó lo que realmente importa en la vida», les dijo a sus hijos. «No es el dinero, no es el cargo, no es el poder. Es marcar la diferencia en la vida de las personas». Rita asumió el liderazgo del programa de expansión del banco a pequeñas ciudades del interior, llevando oportunidades a lugares olvidados por otras instituciones. Su dedicación era inspiradora, su capacidad para movilizar equipos era impresionante. Y Eulalia, ahora oficialmente directora general, lideraba con sabiduría y corazón. Tomaba decisiones difíciles cuando era necesario, pero siempre con el propósito original como guía. El banco prosperaba no a pesar de sus valores, sino gracias a ellos. Una mañana de primavera, un año después de aquel día transformador, Joaquín se despertó sintiendo algo diferente. No era dolor, no era miedo, era paz. Una paz profunda que provenía de saber que su vida tenía significado, que su trabajo tenía propósito, que su legado estaba a salvo. Preparó su café como siempre. Se sentó en el porche y abrió una carta que había llegado el día anterior. Era de un niño de 10 años, hijo de una de las clientas del banco. La carta
escrita con letra infantil, pero llena de sinceridad, decía: «Señor Joaquín, mi nombre es Pedro. Mi mamá dice que usted la ayudó a cumplir su sueño de tener una tienda. Ahora ella está feliz y yo también. Cuando sea mayor, quiero ser como usted. Quiero ayudar a la gente. Gracias por ser bueno. El mundo necesita más gente como usted». Joaquín leyó aquella carta 3 veces, con lágrimas rodando por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de realización, de gratitud, de plenitud. Miró al horizonte, a los campos que un día fueron secos y ahora eran verdes y productivos. Pensó en todo el viaje, en cada desafío, en cada victoria, en cada persona que se cruzó en su camino, y susurró una oración silenciosa de agradecimiento. Aquella tarde se reunió con Eulalia, Rita, Marcelo, Julia y otros líderes del banco. Les dijo que estaba llegando el momento de reducir aún más su participación activa, de confiar completamente en el equipo que habían formado. No porque estuviera enfermo o demasiado cansado, sino porque sabía que el banco ahora tenía vida propia, estaba en buenas manos, seguiría creciendo y tocando vidas incluso sin su presencia constante. Eulalia le tomó la mano. «Siempre estarás con nosotros, Joaquín. En cada decisión que tomemos, en cada cliente que atendamos, en cada oportunidad que ofrezcamos. Porque no solo creaste un banco, creaste un legado que trascenderá generaciones». Y era verdad. El Banco Esperanza se había convertido en más que una institución financiera. Se había convertido en un movimiento, una filosofía, una prueba viviente de que es posible hacer negocios sin perder la humanidad, de que es posible prosperar sin abandonar los valores, de que es posible liderar con el corazón. Años después, los estudiantes de administración estudiarían el caso. Los emprendedores se inspirarían en el modelo. Otras instituciones intentarían replicar los principios y siempre, siempre volverían a la historia de aquel sencillo finquero que entendió algo que muchos olvidan, que al final lo que queda no es el dinero que acumulamos, sino las vidas que tocamos. Joaquín de la Sierra siguió viviendo en la finca, manteniendo su vida sencilla. Se despertaba temprano, cuidaba la tierra, recibía visitas, compartía historias. Y cada vez que alguien le preguntaba el secreto de su éxito, respondía lo mismo: «No hay secreto, solo hay una elección. La elección de ver lo humano en cada persona. La elección de tratar a todos con dignidad. La elección de usar lo que tienes para iluminar el camino de quien lo necesita. Es así de simple. Y así es como se cambia el mundo, una persona a la vez». Y mientras el sol se ponía una vez más sobre aquellas tierras que un día fueron solo un sueño, Joaquín sabía en lo profundo de su corazón que había cumplido su misión. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en dignidad, la exclusión en acogida, y ese era el mayor éxito que cualquier vida podría alcanzar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Joaquín, Eulalia, Rita y todos los personajes que cruzaron este camino de transformación haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de superación, dignidad y propósito, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Se identificaron con algún personaje? ¿Han vivido situaciones parecidas? ¿Creen que todavía es posible transformar el mundo a través de pequeños actos de bondad? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que valores como el respeto, la empatía y la dignidad jamás pasan de moda. Les esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.